En la propuesta radio estamos vestidos de primavera. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches, disculpen mi voz, pero bueno, teníamos que hacer el programa y de alguna manera es un lujo quien nos acompaña hoy, porque aparte de ser multifacética, su vida personal, que nos va a contar lo que ella quiera, pero de alguna manera se mezclan culturas, historias, religiones, países, y todo esto, cómo lo muestra ella con su arte como artista y qué relación tiene con el psicoanálisis. Bienvenida, Bea. Hola Susana, un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No, un gusto, pero además, bueno, leyendo y viendo tu obra, ¿no? Porque, como digo, cada encuentro con todos los que nos acompañan es un mundo diferente, ¿eh? Y una de las cosas que estoy muy contenta, que a partir de los programas que no son solamente de psicoanálisis, sino también de la creatividad, que en este momento es una alternativa para salir un poco de todo esto que nos estamos viviendo como planeta, ha habido gente que le ha hecho muy bien, desde empezar a tocar el piano hasta empezar a pintar de nuevo y a poder, digamos, rescatar su parte creativa. Por lo tanto, creo que es fundamental lo que vos nos vas a aportar. Bueno, ¿quién es Beatriz? ¿No? Estudió psicología entre la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Belgrano. En 1988 comenzó la formación en APA. Al mismo tiempo, ustedes saben que nuestra formación, aparte de los 24 seminarios, porque la gente cree que es así nomás, nos lleva muchas horas de supervisión y de análisis didáctico. Ella lo hizo con los colegas Cesio y Mauricio Abadi. En la actualidad es analista de adolescentes, de adultos, de parejas. Sigue dictando seminarios de formación a colegas y supervisión. Es miembro en función de grupos de colegas y participa en los equipos de salud mental para atención de adolescentes y directora del equipo de salud mental del posgrado de Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la UNE en convenio con APA. Ahora nos vas a contar un poco, porque prefiero que lo digas vos y no leerlo yo, porque me parece mucho más interesante. ¿Cómo fue tu acercamiento, digamos, al arte? Porque vamos a ver un poco a lo largo de todo lo que nos va a contar ella, cómo influye en nuestra historia, nuestros padres, nuestra familia, nuestro entorno. Pero si no lo tuvimos, también podemos
hacerlo. Contanos un poquito cómo empezaste vos con la parte artística. Bueno, creo que tuvo mucha influencia en esto mi madre y mi abuelo paterno, que eran lectores, muy furiosos lectores de todo lo que les caía. Y mi madre compraba enciclopedias y libros, todo tipo de libros. Eh, Mi casa llena de libros y por suerte era una época que no había televisión y a las siestas que había que dormir, eh, yo no quería dormir, esas siestas en el interior de tanto calor. Bueno, buceaba en los libros de arte, para mí era una intriga, y en las enciclopedias, y entonces crecí en ese entorno entre arte, literatura, historia, y, y me gustaba mucho hacerlo con mi abuelo, mirar esos libros, el Louvre, incluso conocía los tomos, qué había en cada uno. Después cuando crecí me di cuenta que lo tenía muy incorporada, esa visión estética, pero la psicología, el psicoanálisis, mejor dicho, triunfó a partir de un contacto con un psiquiatra. Te quedaste muteada. Curso de psicoanálisis básico, curso básico de psicoanálisis y bueno, me enamoré del psicoanálisis siendo muy joven. Empecé a estudiar y ahí mi vida se dedicó al psicoanálisis. Después en Buenos Aires hice talleres con Nigro, con Adolfo Nigro, un artista muy, muy destacado que falleció hace unos años. Hice talleres y después hacía dibujos con viromes espontáneos y no los mostraba porque eran raros o no. Estaban en el psicoanálisis y una vez limpiando de papeles encontré, los guardé en una carpeta, los llevé a mi casa y ahí empezaron a mirar amigos y no era yo la que los mostraba y empezaron a enmarcarlos a esos dibujos con viromes, incluso usaba viromes de colores, las que se vendían en la calle y bueno, se me ocurrió empezar y pregunté con qué y me dijeron acuarela, jamás había visto una acuarela en mi vida que me haya interesado en vivo y en directo. Bueno, y fue ahí, tomé ese desafío, compré acuarelas, papel, pero no me di cuenta dónde me estaba metiendo, que es la técnica más difícil que hay. Y bueno, y a partir de ahí fue una pasión que creo que la pude relacionar con el psicoanálisis también. Sí, pero además, digamos que ahora vamos a ver tus obras y vas a ir explicando. Vos también decís un poco tu abuelo. ¿De dónde era tu abuelo? Porque Bueno, cuando hablábamos con ella, fue surgiendo, ¿no? Todo el tema de las comidas, todo el tema de ciertos rituales, de distintas, sí, digamos, tu papá también que tenía un comercio, pero sí, digamos, cómo se van mezclando las diferentes culturas porque estamos frente a un artista internacional. Ha ganado premios, es curadora, digamos, actualmente para la Argentina del Festival Internacional más importante que convoca 82 países. En fin, hay muchísimas obras, pero digamos es muy interesante tu historia, ¿no? Porque esto fue apareciendo después en las obras, pero también en tu vida, ¿no? sí. Sí, bueno, un abuelo, una parte, viene de Grecia y Turquía, de parte de mi padre, son judíos sefaradíes, y de parte de mi madre, de Lituania y Polonia, pero originalmente
de Alemania, parece por el apellido, ¿no? Es un Oberstein, es un pueblo de Alemania. Y así crecí en esta cultura con un modelo de padres de mucha tolerancia y respeto frente a las culturas arraigadas que ambas familias tenían, pero que a la hora de estar juntos cada uno aportaba a través de las comidas y de las tradiciones. Sí, pero además vos Esto. relataste algo que, teniendo en cuenta incluso el programa anterior y otros, hay gente que nos escucha de Uruguay, hay gente que nos escucha de Uruguay permanentemente, de Perú, de Israel, ¿no? Vos estudiaste en la Universidad de Jerusalén, pero también en la Sí. Universidad de Buenos Aires. Pero yo decía este tema de que algo que me sorprendió, pero que era, ¿qué pasó con tu mamá? Que para poder cuidar su vida tuvo que ir a una escuela católica. Ah, mi abuela paterna, Tu mi abuela abuela, paterna, en Turquía, fue a ellos les importaba mucho la educación de sus hijos y fue a una escuela de monjas austríacas. Mi abuela hablaba 5 idiomas, por eso. Ellos trataban de preservarlos del ambiente externo, que era muy hostil. El ambiente musulmán en ese momento era muy, muy complicado. De hecho, ellos después tienen que emigrar. Y ellos hablaban francés y ladino. Entonces, yo crecí escuchando el ladino, es una lengua que me encanta, me fascina, todavía escucho la dulzura de sus palabras, los dichos en ladino. Mi madre aprendió también ladino y al mismo tiempo mis abuelos, mi mamá con su padre hablaban yiddish. Y bueno, yo era muy curiosa y quería saber todo y a su vez mi mamá era profesora de inglés con una cultura inglesa muy arraigada. Y es una mezcla de idiomas, y además mi casa estaba adelante de la casa de unos japoneses, y habían en el barrio japoneses y colonias y muchos italianos, ¿no? Porque mi ciudad está colonizada por italianos y españoles que siguen hablando italiano. Bueno, yo permanecí muchos años. Mi mamá, cuando se iba a algún lado, yo me iba a la casa de esta familia japonesa. Y transcurrí muchos años de mi vida y de mi infancia con los japoneses, que los adoraba y me encantaba ir, y donde plantábamos semillas de amapolas. Después había que esperar ese tiempo para que vamos crecieran a las ver amapolas, una de cortar. tus primeras obras, ¿no? Que está Cara, que justamente lo que significa. O sea, pero a mí me pareció interesante que vos contaras esto, porque como de alguna manera tu familia primó la educación, cosa que Sí, está tan valorizada en este momento, ¿no? Que la es todo educación tan y la bien. tolerancia y el respeto Exactamente. a las diferencias, fundamental. Sí, si querés, vamos empezando a mostrar algo, Dale, porque no sé dale. el orden. Bueno, a ver, Esta. Ah, bueno. Esta obra se llama La Fecundidad. Es una obra que es muy grande, mide 1 metro por 78 centímetros. Es de muy gran dimensión para lo que son las acuarelas. Es muy difícil pintar acuarelas en tamaños muy grandes. Y esta obra está en Pakistán actualmente y ganó el primer premio de pintura abstracta. ¿se puede acercar un poco más, Adrián? Eh, sí, ahí Eh, está, perfecto, gracias. yo trabajo las acuarelas en distintas capas. La técnica que uso son de las acuarelas transparentes. Se ven como hay un predominio de amarillos, fucsias y rojos, pero tiene muchísimas capas para llegar a este color. La característica de las acuarelas es que una vez que uno pone el pigmento, no se puede poner, no se puede poner cualquier pigmento encima. Entonces es un trabajo muy, muy delicado
yo no tengo ideas previas cuando comienzo a trabajar, solamente siento una pulsión de plasmar algo en una obra y nunca sé hacia dónde voy a ir, la voy construyendo hasta que digo, bueno, hasta acá llegué. Es muy interesante el proceso, porque también, como hablábamos, Susana, es ir como de lo particular hacia lo general, que es un poco parecido al proceso que hacemos en análisis con los pacientes, respetando el material, respetando el agua, el pigmento, el color, el papel. Es todo un juego de respeto hacia el material. Esta obra está en Pakistán, si no me En equivoco. Pakistán. Sí, quedó en Pakistán, sí. Porque además Bueno, ella tiene las obras en todo el mundo, que no es lo común. sí, O sea, no es solo sí, Nueva York o España o Italia, ¿no? Hay obras sí, en Japón, en diferentes lugares. Y eso después nos vas a sí, contar cómo fue, ¿no? sí. Esta obra estuvo en Italia. Es un tributo al Bosco y se llama el Jardín Secreto de las Mujeres. En mi obra, me dicen que mis obras, muchas personas me dicen que mis obras son muy femeninas. Y en verdad, yo no quiero hacer otra cosa que a mí no me guste y que yo no la pondría en mi casa, pero muchas veces pienso acerca del repudio de lo femenino, un repudio constante, y lo que nos costó a las mujeres transitar en este mundo de repudio de lo femenino, incluso hoy se está viendo más abiertamente por las mismas mujeres. Y es una obra que también tiene que ver mucho con lo femenino. En muchas obras hay peces. Me gusta que hayan peces y que está asociado con la fecundidad y con la vida en muchas culturas. Y también me gusta jugar mucho con la reversibilidad de las cosas, donde una flor, hay un encuentro entre una flor y un pez, por ejemplo. En eso, mis obras son como muy oníricas y ahí también se ve una influencia del psicoanálisis en mi vida. Pero además vos dijiste algo antes, que es respetar lo que te va surgiendo, la espontaneidad. Y que Sí. esto yo vengo diciendo en distintos programas, que es fundamental en nuestro trabajo, no desde lo que el Sí. terapeuta quiere, sino poder percibir y escuchar lo que el otro nos puede dar, como para poder empezar a hilvanar. Y vos una de las Mm. cosas que me pareció muy maravillosa, digamos, es que no sabés lo que vas a hacer. Incluso, digamos, haces una diferencia, ¿no? Como que entre lo creativo, lo espontáneo y lo que no, digamos, lo imprevisto, ¿no? Pero no como traumático, sino No, como claro. justamente aparece, digamos, como la cosa más creativa y que todos tenemos, pero que a veces está muy escindido o muy reprimido. Entonces, cuando vos Bueno, decís, no, yo quiero perdón, mostrar esto, ¿no? perdón. En la acuarela, como la vida, en la acuarela cada mancha inesperada, porque se nos puede caer, suponte un pincel o pusimos un color oscuro de más, que son cosas que no tienen retroceso, pero sí aprendemos a tener temple y transformar eso en otra cosa. Los traspiés, también los uso los traspiés de la vida, y también en la forma de trabajar con los pacientes, al decir de Freud, citándolo a Leonardo da Vinci, por vía Levaria o por vía de Porre, la cual a diferencias de otras técnicas, también se trabaja por vía de Levaria. Es decir, yo no puedo hacer exactamente lo que quiero porque tengo que respetar el material fundamentalmente. Sí, es un trabajo muy lindo y muy delicado. Una obra me puede llevar 20 días, por lo menos. 20 días, un mes. Esta es una obra que
también. Es decir, yo no dibujo previamente, voy pintando sobre el papel, ese es un desafío. Y ahí no se alcanza a ver bien los colores, pero son un poco más intensos. Y sí, esta obra creo que estuvo expuesta en un festival en Malasia, estuvo en 1917. Y sí, me gusta mucho el tema de las transformaciones, de la reversibilidad de las cosas. Y que, Bueno, yo no sé vos si sabés, me hiciste acordar con esta pintura. No sé si estuviste en Kuala Lumpur. Es un no, yo no aeropuerto, estuve. bueno, que está todo lleno de flores. Son todos colores. Sí, Es un aeropuerto totalmente distinto, ¿no? Que cuando uno sí. va hacia ese lado de Indonesia, ese lado, digamos, más oriental, es maravilloso. Porque vos dijiste Eh, recién las transformaciones, entonces también cuando nosotros vemos las láminas del Roger, que es un test para los que no claro, son colegas, cada uno lo ve distinto. Y tus pinturas eso eso busco. también permite, ¿no? Eso me encanta cuando las personas encuentran cosas, se acercan, me decían que les dan ganas de acercarse y encuentran cosas y yo me sorprendo lo que ven, de las cosas que ven y a veces me hacen ver cosas que yo no las había visto. Hasta, Totalmente. por eso me parece que el arte es un espacio de encuentro y también de transformaciones mutuas en lo que como una herramienta, porque desde el momento que uno escribe algo o, o hace una obra, ya no es más de uno, sino que es del espectador. Y ahí se genera como ese espacio transicional entre el artista y el espectador yo creo mucho en el arte como herramienta también de transformación y de decir cosas, ¿no? No, es que es una forma totalmente, ¿no? Sí, 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 sí. Acá dice el productor que para él le parece que tiene muchos colibrís mirando desde arriba. Mira, qué ¿No? lindo, qué lindo, qué Ujú. lindo. Yo creo que hay tanta violencia en la vida que no tengo ganas de pintar violencia. Para mí, pintar violencia es como, es como hacer lo mismo. Entonces busco una transformación y que el momento del encuentro con la pintura sea grato para mí, grato para el que lo va a mirar. Pero no pienso tanto en el que lo va a mirar, sino eso ya es después, ¿no? Esta obra, la verdad que tuve mucha suerte, esta obra está en Nueva York, estuvo expuesta en Nueva York y la compraron unos chicos muy jóvenes que me encantó, estuvo puesta en Chelsea. Es una obra muy grande también, muy grande. Y yo no sabía cómo iba a funcionar, porque jugué mucho con colores y de una manera muy rara. Y esto tiene que ver con que en los últimos 10 años se produjeron un movimiento dentro de las acuarelas que no se produjo en el resto del arte pictórico, que es un movimiento contemporáneo, de acuarelas contemporáneas, donde se sale de lo tradicional. Bueno, pertenezco a ese movimiento, ¿no? Rompimos con la estructura conservadora del rellenar espacios y jugamos con el agua y con los pigmentos de una manera muy distinta a lo que se usó originalmente. Los frescos de la Capilla Sixtina están hechos con una especie de acuarela. Ese es el temple. Claro. Sí. Esta obra está en Israel. También tiene que ver con la fecundación, con algo que ingresa a un núcleo, pero sabes que a mí los títulos para mí son como arbitrarios. A veces uno tiene que poner títulos porque piden en algún lugar donde van, pero a mí me cuesta mucho poner títulos a las obras. A veces pido a alguien que le ponga el título, a alguien que me importa, qué título le pondría y por ahí este, eh, ese Bueno, lo que título va, ocurre ¿no? que, claro, el título es inductor, ¿no?
Y por Es ahí a lo mejor inductor del tenés que pensamiento y la verdad que no, claro, claro, pero tenés también razón, podés sí, sí. dejarlo para que la persona cuando lo contempla ponga el título que le quiera poner, ¿no? Claro, Yo porque creo que tiene acá más que ver incluso con, en la audiencia que nos escucha, que hay gente que es psicóloga, pero hay gente que no, y que también es un ejercicio que puedan decir lo que ellos perciben y sienten, ¿no? Después lo vamos que a poner tu sienten, mail ¿no? para que se puedan comunicar contigo. Sí, es el impacto visual, lo que puede generar, eh, nada más que eso. Ah, esta obra, en la parte inferior, tiene un secretito. Si vos la mirás, hay una cara de una geisha y arriba, en la parte muy inferior está el labio rojo, en el medio, y ahí está la Sí, cara, y arriba. Y es sí, sí, como sí. una mujer pensante que va hacia arriba. Siempre me ha interesado en el tema de las geishas, como algo, sobre todo lo que llevan arriba de la cabeza, como algo que obtura, ¿no? Como un símbolo de sometimiento y de sumisión y al mismo tiempo de femineidad y de delicadeza. Siempre me pareció algo muy simbólico, y que sentía necesidad de hacer homenaje a esas mujeres que fueron sometidas de esa manera. Pero ojo, que las geishas representan a los pies de las geishas, que tienen que usar esas sandalias que comprimen, porque lo delicado para la mujer es tener pies chiquitos. Es la representación occidental de, si bien tiene su belleza, de algo que nos pasó a las mujeres, ¿no? Sacarse cosas, ponerse cosas, Sí, además sacarse los... también vos ponés, resaltás el rojo, ¿no? Y cuántas veces nosotros tenemos las pesadillas, es decir, cuando la gente te Sangre. dice el tema de las pesadillas, pero vos pones acá, estoy leyendo lo que el productor también que participa activamente, dice, hermoso vi el rostro oriental cuando estaba armando la galería, Ah, qué bueno que lo porque se descubrió. ve Qué justamente bueno, eso. Yo también qué bueno que lo vi descubrió. algo parecido. Sí, Gracias, sí. Adrián. Y también, gracias. También es toda la represión que nos cuesta y que nos costó a las mujeres. La inventiva siempre estuvo del lado del hombre. A nosotros nos daban muñeca, a los hombres le daban este, los jueguitos, mecanos, los rastis, eh, y la capacidad de inventarse a pesar del dolor, eh, de reinventarse, de salir, de crear. Y creo que este cuadro tiene mucho que ver con esto, con la inventiva. Uno se tiene que inventar constantemente, reinventar, más que recrear. A mí me gusta usar la palabra inventar, porque como recrear es como a veces más de lo mismo, Claro, lo que aunque vos es decís rescatarse, es que ¿no? nuestra generación es como que nosotros no nos permitían todo lo que era más creativo. Yo el otro día comentaba con No, respecto al tango, mi padre bailaba muy bien, pero no me dejaba ni bailar, ni seguir actuación. Es decir, era más todo el estudio, o sea, pero toda la parte, digamos, de armar, de crear, era muy difícil. En este momento se permite, pero el tema es que a veces se hacen las cosas como prótesis, ¿no? Te mando para que no me molestes. Eso tampoco sirve, ¿no? Cuando los chicos están llenos de actividades, del hacer, pero es para evitar sentir la frustración que los padres no los toleran y no saben qué hacer. Por eso es importante esto que vos mostrás, porque es también cómo acompañar al niño en esto, dejarlo sentir y mostrar. Y si el padre no le gusta, solamente con acompañarlo, con el deseo de acompañar. claro, claro, así Bueno, es. Esta, esta obra es muy importante para mí, es de mi es nieta, muy, es muy especial esta obra. es muy especial. Esta obra la hice para un festival en Fabriano, en Acuarello, en Italia, en Fabriano del año 2016.
yo soy líder del grupo de Argentina y al ser líder mi obra va en un lugar especial junto con la de los otros líderes. Y yo quería pintar algo en relación a una niña, pero de vuelta el tema de la invención, de la creatividad y de lo onírico, porque en lo onírico no hay represión, nadie te puede decir lo que podés soñar o no. Y en lo onírico, en el sueño se gestan los deseos, y es muy importante que los analistas podamos descubrir esos deseos, descubrir y ayudarlo a los pacientes a soñar, ¿no? Recuperar la capacidad de ensoñación para poder ir hacia adelante. Y esta es una niña que está en estado de contemplación y que se ve que de sus polleras surgen cosas que van hacia arriba y aparecieron pececitos y yo no sabía que mi hija estaba gestando y esta la terminé entre octubre y noviembre y bueno, mi hija dio a luz una hermosa nena y, y es emocionante porque es muy parecida a mi nieta, es muy parecida a Además, la nena que cómo dibujé. presentiste, ¿no? Cómo esta Sí, visualización antes de que pasara, ¿no? Porque es sí, muy sí, sí, ellos, parecida la imagen que nos sí, transmite Bea con su nieta, es muy parecida. es muy parecida, es emocionante y así que ese cuadro va a ser de ella, no sé dónde lo va a poner, pero es muy grande. Y acá hay una influencia de un artista japonés que ay, en este momento no lo recuerdo, que me gusta muchísimo. Y sí, ahí se ve más la influencia de ese artista japonés. Es decir, yo antes de comenzar a pintar, investigué muchísimo en internet sobre acuarelas. Muchísimo investigué. Un año estuve mirando y quería hacer lo que a mí me gustara. Y yo siempre digo, a mí internet me ayudó, me facilitó todo. Entré por la puerta grande gracias a Facebook y no sé, mm, tuve suerte, me propusieron galerías, así expuse en Corea, eh, en distintos, que aparte no sabía inglés y recibí invitaciones y yo no, ni me daba cuenta, ni me daba cuenta que eran invitaciones. Y eso también me llevó a estudiar idiomas, muy fuerte, tuve que estudiar idiomas y amo los idiomas hoy en día, amo inglés, amo italiano, estudio también Pero muy además en tu intensamente. familia era común eso, ¿no? Eran común No, escuchar varios porque, porque idiomas, yo te sí, escuchaba sí, a vos, ¿no? Con una historia de familias de distintos lugares del mundo, que se sí, interrelacionaron, tanto las lenguas, las culturas, los hábitos. Y vos, a través de la pintura, sin proponértelo, porque empezaste a pintar, y de resulta que también casualidad, sos una representante internacional en distintos países, mostrando sí, un poco desde tu lugar, ¿no? Como es una provincia nuestra del norte, como es Chaco, pero con toda esta sí, influencia cultural, histórica de toda sí. tu familia, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, bueno, yo empecé a pintar muy de grande, Susana. Yo hasta grande, el único pincel que conocía era el del maquillaje. Y luego comencé a pintar en un taller y después sola, soy autodidacta. Eh, bueno, esa es otra que muy simple, que me encanta. A mí me gusta esa simpleza. Eh, también está esa. Esa la tiene un amigo en Medellín. Es una acuarela también grande, es simple. Eh, esa, esa es una acuarela que la hice en la pandemia. Se ve quizás algo con un trabajo. Me cuesta mucho trabajar con los colores fríos. Entonces a veces me propongo trabajar con los colores fríos. Las violetas, los azules, algunos verdes. Y me gusta que vayan, que aparezcan estas formas. Otra cosa que me gusta en las acuarelas, Susana, es que
el blanco es una decisión, no hay color blanco. Uno tiene que dejar el espacio en blanco. Entonces el blanco es una decisión y los blancos en la vida también son decisiones. Los espacios que uno se tiene que hacer, decir, esto es mío o esto no lo quiero más. Y me gusta. Pero además lo que lográs, bueno, perdón un poquito Adrián, en el dibujo, la pintura anterior, eh, la conjunción que haces acá del blanco, cómo lo pones, es muy difícil eso, con esa Sí, acuarela, porque se te corre, se te pasa, y sí, bueno, y es una realmente técnica queda, difícil. claro, pero queda como un todo, ¿no? Porque parece incluso en Sí, la parte de abajo como una mariposa, mezclado, digamos, arriba como un animal, ¿no? Donde se ve como una sí. cara con los ojos, Ah, entre medio, mira, digamos, sí, 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 acá arriba, digamos, pero digamos donde las partes blancas, ¿no? No, no son duras, o sea, claro, no endurecen la pintura, ¿no? claro, O sea, entran claro. dentro de una síntesis que es muy difícil Sí, porque hay que con tener esa acuarela. composición. Sí, 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 muy sí. difícil es, pero es una pasión, es una pasión. Pero además son Necesito, pinturas muy grandes, son de sí, superficies muy grandes, es muy esa difícil. es muy grande también. Sí, sí, sí. Sí, porque seca rápido. Entonces, si no sabes cómo va a funcionar, eh, cuando a medida que va secando y, y una vez que seca ya cuesta mucho modificar y hay colores que hay que prepararlos afuera. Ya en el papel ya no se puede. Por ejemplo, al verde, si yo le quiero agregar azul o amarillo, queda un gris. No funciona. No funciona. Y no todas las mezclas de colores funcionan. Es muy lindo, es muy lindo el tema de acuarela. Requiere mucho respeto, mucha disciplina. Y bueno, es una técnica oriental. Así es. Continúa, Adrián. Ah, esta es una acuarela que es la última que hice. La hice este año, la anterior fue de la pandemia anterior. Esta la seleccioné. eh, Se llama Takara. Takara en japonés significa tesoro. Y el anagrama, el anagrama japonés de Takara es parecido a una casita. Abajo en la superficie, del lado derecho inferior está el anagrama, pero no, es muy chiquitito. Abajo, arriba de mi firma. Esta estuvo puesta en Tokio, en una En el prefectura, museo. que es como un puerto, en un museo muy importante que compartimos con 14 artistas de distintas partes del mundo. Sergei Temerev de Rusia, eh, Anna Massimisa de Italia, Didier Brod de Francia, eh, muchos artistas muy importantes. Y a mí me seleccionaron, por suerte. Y Pero además la palabra, ¿no? Que vos decís, me llamó mucho sí, la significación, sí, ¿no? Atesorar más, lo querido y sostener los recuerdos. sí. Si vos mirás, hay una especie de cápsula. Si seguís el, el costado derecho inferior hacia arriba, suavemente se va a ver como una cápsula. Es una cápsula muy suave donde adentro hay distintas cosas. Eh, Tiene algo de figurativo, tuve deseo de hacer algo figurativo, eh, eh, pero no tanto, ¿no? Hay una familia que se ve muy suavemente, con una urna, eh, a ver, no lo podría mostrar, pero con una urna en el hombro que tiene que ver con la historia, con lo que uno carga.
También hay una mujer como se ven las piernas hacia arriba. Bueno, es una obra para mirarla de cerca, incluso del lado derecho hay un pecho, no se lo ve, está un poquito cortada la imagen, se alcanza a ver el pezón, las raíces, y es muy importante rescatar la historia de uno, rescatarla, ¿no? Que no quede en el estado de destrozos, porque las historias a veces recordadas son muy tristes, porque también estamos hechos de traumas, no todo, estamos hechos de traumas, de sueños, de frustraciones, de resentimientos, de amores, y es todo un trabajo de rescate constante para poder ir hacia adelante. Por eso hay como una especie de pájaro que resurge hacia en el medio central, se ve una línea en diagonal color azul insinuada, y se ven también, hay también como ramas y raíces que van hacia distintos lados. Y tuve mucho deseo de atesorar en estos tiempos de, bueno, ahora estamos un poco más vacunados, pero seguimos con la incertidumbre, pero en esa época no podía ver a mis hijos, estábamos solos, y viste que la pandemia fue un estado, la pandemia, sobre todo en los momentos de aislamiento, fue muy difícil. Nosotros los analistas teníamos que remarla para contener a nuestros pacientes, pero estábamos también en el mismo barco y haciendo también una tarea muy hermosa, que es el de rescate y de ayudar a sobrevivir a la angustia frente a la incertidumbre. Entonces Además, la reinvención, sí, perdón. cuando, no, cuando vos decís atesorar lo querido, que significa atacar, ¿no? Digamos, si hubo situaciones traumáticas, nos sirven para comprender un poco qué pasó y salir de esos agujeros negros y poder Sí, hacer otra vida de lo que a lo mejor nuestros antepasados, nuestras familias no pudieron, ¿no? Porque a veces sí, quedan esos baluartes en las familias de lo que no se habla y aparece después como actos. Entonces en esto, que por eso me pareció muy interesante, ¿no? La palabra lo que encierra, porque sostener los recuerdos, pero no para vivir solo del pasado. En un momento como la pandemia, mucha gente pudo reconocer qué significaba vivir, no llenarse de cosas, de calmantes, como en este momento apareció, viste, es un aumento de las cirugías plásticas en nuestro país, ¿no? O en Estados Unidos los chicos que se cambian muy de niños los sexos, o sea, toda una cosa de laboratorios, de droguerías, en fin, lo que me interesa a algunos grupos es el poder, no lo que la persona siente, porque todo eso tapa la subjetividad. Y en tu trabajo lo que se ve es justamente la subjetividad, ¿no? Tanto mm, tuya como de lo que produce en el otro. sí, sí, sí. Se buscan cambios a veces por fuera, la adquisición de cosas, ¿no? Sí, sí, como El prótesis. poder a través de las cirugías es otra forma de adquisición de poderes o de transformaciones, cuando en realidad no es tan difícil bucear en las profundidades. Hay que tener coraje y humildad también para aceptar a un otro distinto. En eso el psicoanálisis es una herramienta tan maravillosa que nos permite ese encuentro con aquello que son nuestras pesadillas y desactivarlas, y por lo menos convivir con eso, pero de una manera desactivada. No lo transformamos en positivo, porque no estamos pum para arriba. Yo creo que ese tipo de terapias pum para arriba son muy nocivas para el sujeto, porque Totalmente, porque además a la larga no, hace daño. No hay no se elaboración. claro, y nosotros podemos ser ese continente que no tuvo la persona y que Claro, de alguna manera es abrirlo, ¿no? Acá, bueno, el productor dice, tiene varios matices como brazos y pechos, impresionante obra, a través del relato se muestra notable. Yo creo que también
para que veamos que somos un equipo los que hacemos el programa. Así que Gracias, gracias, Adrián. Adrián. Podés continuar. Gracias. Sí, qué generoso. Bueno, esta es una de mis primeras obras. La tiene mi amiga Patricia Basserman en Nueva York. Este se llama, también estuvo expuesta, igual que la otra, que contaba que la querieron estos chicos jóvenes, la libertad. Para mí el tema de la libertad es algo muy importante, la libertad interior. Y había visto una revista, Peces en Peceras, y bueno, y fíjate que en la parte inferior derecha están saliendo los peces de la pecera, sí. con libertad. Y bueno, me gusta ese juego del cambio de cosas, medio surrealista. Y bueno, venimos de este mundo, Susana, donde todo es posible, ¿no? El reino del revés, donde nada un pájaro y vuela un pez. Y bueno, para mí es muy importante la concepción de la libertad. Sin libertad no se puede crecer, no se puede pensar. Y hoy por hoy el concepto de libertad es muy importante a la luz de lo contrario, que no siempre es la cárcel, sino el fanatismo. El fanatismo es una cárcel mental. Totalmente. Y además me hiciste acordar a un cuento de alguien que encuentra algo tirado en el piso y lo abre. Entonces podía haber pasado mucha gente y nunca abrirlo. Y muchas veces la gente no se atreve a abrir su interior, porque cuando lo abrió a lo mejor no tuvo nadie que lo mirara. Pero no quiere decir Exacto. que eso sea siempre. Nos tenemos que permitir que alguna vez alguien nos va a mirar, nos va a abrazar. No tenemos que tener miedo. Ese miedo es lógico. Si los primeros tiempos no lo tuvimos, uno cree que nos va a pasar lo mismo. Y en esto del pez, fíjate que vos los haces salir, pero se van encontrando en ese juego, ¿no? El encuentro con el otro. El encuentro de la libertad. En libertad, sí. Sí. Hablando de lo que vos decías, pensando eso, yo comencé a pintar muy grande, con más de 50 años. No me imaginaba, nunca me imaginé esto, que podría suceder. Es que importante que es encontrar otra pasión, ¿no? Y que uno no sabe que la tiene. Porque nunca probó, tal como vos decís. Uno nunca, las cosas estaban, el paquete estaba ahí y uno no sabía. Casualmente mi papá también pintó a los 60 años. Él fue un gran copiador de obras. Nunca firmó un cuadro por esa honestidad que él tenía. Un gran copiador de obras de Van Gogh, de Soldi, de Petorucci, de Renoir. Maravilloso las cosas que hizo, copiando, cuadriculando, ¿no? Todo se puede y hay que intentarlo. Siempre es mejor intentarlo a no hacerlo. Como dice Borges, uno se va a arrepentir más de las cosas que no hizo de las que hizo. Totalmente. Continuando. Este cuadro está al inicio, es del inicio de mi carrera. Justamente lo hice en un taller y el maestro se enojó muchísimo porque mezclé acrílico con acuarela. Y lo puse en Facebook y me pasó algo muy simpático e increíble. Keiko Tanabe, que es una de las artistas más importantes del mundo en acuarela japonesa, yo me había hecho amiga de ella a través de Facebook, y me dice, fue el tsunami y el terremoto de Japón. Y yo le digo, ¿por qué no haces una subasta a beneficio de la Cruz Roja? Yo te doy mi obra. Y le di la idea de hacer una subasta en Estados Unidos, ella vive en Estados Unidos, que anduvo muy bien esa subasta, al beneficio de la Cruz Roja japonesa. Y mi obra estaba ahí, yo la donaba. Y me dijo, no, esta obra es hermosísima, es preciosa, tiene muy buena estructura, muy buena
está muy bien hecha y va a quedar en la final junto con la de Mark Mejafley, que es un artista que yo quiero muchísimo, también de Estados Unidos, un artista de acuarelas y de acrílico, me encanta, y quedó esta obra junto a la de él para la subasta final, que era muy, muy cara, y quedó esta obra. Creo que fue para dentro de Estados Unidos. Se subastó. Así que para mí es un honor. Uy, esta. Esta se llama La Braja de la Naranja. Esta obra es mía. Esta obra estuvo en Urbino, en el Festival Urbino de Acuarela, en Italia. Esta obra está inspirada en mi padre. Mi padre nació en Corrientes, ¿sí? Él es hijo de griegos y de turcos, de la isla de Chios, de Esmirna y de Estambul. Una mezcla de cosas. Sí, pero es muy Y él, interesante, porque por eso yo quería que lo mostraras, ¿no? Primero, ¿qué es una braja? O la sea, braja es tus una aspectos oración. judaicos, el tema de la alimentación, y después, bueno, otras cosas que vas a seguir contando con respecto a esto y a tu familia. Sí, mi papá amaba las naranjas. Él decía como buen correntino, aunque él llegó acá cuando era muy chiquito, eran muy pobres, inmigrantes. Después, con mucho esfuerzo, se transformó en un gran comerciante y, y dejó un legado en sus nietos y en sus hijos, por supuesto, maravilloso, una persona muy agradable, muy trabajadora, muy honesto. Y él, y muy exitoso, él hacía, en ese momento tenía sus nietos alrededor de él y decía, vamos a hacer la brajada de la naranja. Y nosotros lo miramos, ¿qué está por hacer? Bueno, cortaba la naranja y las repartía con los nietos y para que coman naranja. Y porque los chicos tenían que comer fruta, tiene vitamina C, y para él era una fruta muy generosa. Y bueno, quedó la brajada de la naranja y en todos los nietos son como, no sé, 12 nietos, todos saben lo que es eso, todos sabemos, es como algo Claro, muy pero de la familia, ¿no? además lo que comentábamos, era el momento de reunión familiar, lo que significa Con la lo braja, simple, ¿no? Para el con lo Shabbat, simple. pero además, claro, lo Sí, que significa también el alimento, ¿no? Que el el día me hizo alimento acordar, y sí, el legado de él es la mirada en lo simple y la gratitud a la Madre Tierra que nos permite esto, ¿no? Que nos permite encontrarnos con esto simple y agradecer. sí, Um, además, sí, esta acuarela, esto apareció así, es la de, estuvo en Fabriano en acuarelo. Es una de las acuarelas que pinté de manera más rápida y, y eh, estuvo en Italia 2 veces. Hay otra acuarela que forma parte del Museo Internacional de Acuarela en Italia que me la pidieron y bueno, con mucho honor la doné. Y creo que va otra hacia un museo de Calabria. Ahora está en una muestra itinerante, estuvo en Budapest esta acuarela, pero no sé por qué no tenía una buena foto. Estuvo hace 2 meses en Budapest. ¿y cómo fue, digamos, porque ya nos quedan unos minutos para que vos puedas conversar lo que quieras, pero cómo fue que pudiste conectarte con todo el mundo, volviendo, digamos, a hacer lo que tus ancestros hicieron? Y yo recordaba en la pintura de las naranjas, que me hiciste acordar a mi padre, que te lo comenté el otro día, él traía las naranjas también de Concordia, de toda la parte del Ah, litoral, y claro, que eran las famosas Pindacoy, ¿no? Con la red, pero sí. lo que significaba el alimento, donde la mayoría de nuestros abuelos
eran muy pobres y donde vinieron a trabajar la tierra como podían, ¿no? Entonces el Sí, significado de lo que era de dónde venían y estas mezclas de sabores, ¿no? Porque de Grecia, Siria, Turquía, árabe, ¿no? O sea, donde las sí, esencias, los aromas, todo eso que sí, vos lo reflejás en las acuarelas, ¿no? sí, 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 sí. La naranja, no sé si vos alcanzaste a vivir en Resistencia. Hay calles con naranjas agrias, con árboles de naranjas agrias. Entonces, eh, una de las calles era donde mi papá vivía, que nosotros también vivíamos cerca. Tienen, es un olor muy asociado a mi infancia, el olor a los azares. Y sabíamos que no teníamos que tocar el azar, la flor del azar, porque de ahí iba a salir la naranja. Cada flor que sacábamos era una naranja que se perdía, aunque fueran naranjas agrias, y era muy difícil comerlas. Pero bueno, las, las madres se amañaban para hacer dulces ricos de naranjas agrias, ¿no? Tiene que ver también con, pensaba recién con el tema de la espera de las cosechas, en el interior uno siempre está a la espera del crecimiento, de la maduración, de los frutos. Eh, Son recuerdos muy, muy lindos, muy interesantes y que también tiene que ver con esto de la femineidad. Nosotras tenemos que esperar mucho también para dar a luz nuestros frutos. Es algo muy característico de la mujer. Sí, y además también es algo que falta en este momento en la sociedad actual, ¿no? La Sí, tolerancia, la espera, la frustración, ¿no? Todo tiene que ser ya, entonces es sí, muy efímero. Vos fíjate que tus sí, obras quedan, pero reflejan no solo los colores que son tenues, ¿eh? Algunos aparecen más fuertes, pero como vos dijiste, no te llevan a la violencia. Esto también tiene que ver un mm, poco con lo oriental, ¿no? Con todo lo que es sí, las películas incluso orientales, ¿no? sí, Digamos, donde está, cómo ellos esperan también, ¿no? Cómo exacto. tienen esa La, capacidad que el occidental no. Yo me acuerdo de Lin la espera y el Yutang respeto, ¿no? Uh, cuando decía que había que masticar los líquidos, ¿no? Entonces, como sí, metáfora. Y de alguna manera tu obra, bueno, sí, transmite mucha paz, mucha tranquilidad y además también movimiento, porque en cada uno hay sí, movimiento, ¿no? sí, sí. Yo te agradezco porque que digas que en las obras hay movimiento, realmente es muy interesante, es muy elogioso, ¿no? Porque las acuarelas tradicionales son muy duras. Esto es un salto que queremos dar y transmitir movimiento en una obra, contrario a la densidad. Italo Calvino, un filósofo italiano, hablaba de la levedad, no como algo light, sino como contrario a lo denso, a lo pesado, a lo que adormece. ¿Y cómo fue, digamos, que pudiste conectarte en medio de todo esto con distintos lugares del mundo, que además con muy buena acogida, ¿no? Y reconocimiento. Eh, Fue casualidad, quizás un poco muy coherente conmigo misma de pintar lo que a mí me gustaba y lo que yo quería y no hacer lo que los otros hacían. Entonces probablemente esa originalidad me abrió las puertas en el mundo de las acuarelas modernas. Empecé con Facebook fundamentalmente y ahí Claudia Ferrari en Buenos Aires me invitó me seleccionó para representar a Argentina en la Bienal de Santa Marta, creo que en 1913, 1914. Para mí fue una sorpresa. Luego me invitaron a Nueva York. Luego
me invitaron, participé me invita William Thomas Scott, que es un artista neoyorquino muy importante, selecciona mi obra por una temática romántica, y en un concurso, yo no entendía nada, y quedé en la final con Thomas Schaller, que es otro americano, que es un top. Creo que a mí me facilitó mucho la originalidad y la coherencia y la creatividad y la invención de algo que salía de lo común. Sí, pero vos decís algo Creo que eso. que comparto muchísimo, que es tener claro lo que uno quiera, que no pasa por el Sí. dinero. A mí a veces me dicen, ¿por qué haces el programa? Porque es mucho esfuerzo, o sea, Adrián me ayuda mucho, pero bueno, realmente lleva mucho tiempo. Pero a mí me gusta y a la gente le gusta, o sea, no pasa a veces por una cuestión, vos no lo hiciste para ver si podías vender o no una obra. No, de hecho yo no las Bueno, vendo, si alguien me las pero quiere lo que vos comprar, me las decís, por eso compra. es importante tener claro y no tener miedo. Puede haber gente que no le gusta, te puede ir mal, pero no importa, te sentís feliz de hacer lo que vos querés. Esto de la Sí, libertad. sí, la coherencia con uno mismo, sí, para mí es fundamental en la constitución de mi identidad, de lo que yo hago. No voy a hacer nada que no tenga que ver conmigo y también creo que es coherente con lo que hacemos, Susana. Trabajamos por la libertad interior del paciente. La verdadera libertad es la libertad interior. Yo Y te agradezco muchísimo y bueno, el año próximo te tendremos de nuevo y ya nos contarás un un honor poco para mí. lo que estás haciendo. Yo voy a Disfruté anticipar muchísimo. No, muchísimas gracias. El próximo jueves vamos a contar, siguiendo un poco este tema, con Alicia Lagarrigue, que vos también la conocés, y también Sí, va a gran hablar un amiga. poco del arte y del deporte, pero como caminos para incluirnos, nosotros también, no solo el paciente o el otro. Estamos todos en esto y esto creo que también es muy importante. Si lo hacemos entre todos, logramos más. Muchísimas gracias y los espero a todos para el próximo jueves. Gracias, Real. Gracias, Susana. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. En la propuesta radio estamos vestidos de prima.